Señor, me has mirado a los ojos. Hemos llegado al tercer domingo de la Cuaresma. Un domingo lleno de enseñanzas y que nos disipa muchas dudas y muchas tinieblas con la luz del Evangelio. San Lucas hoy nos narra algo muy hermoso y muy importante. Dice que en aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo un sacrificio. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la corto. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha dicho o no ha oído decir alguna vez castigo de Dios? ¿Quién de nosotros no ha oído decir, si eres malo, Él te va a castigar? Estas dos expresiones, una de sentencia y otra de amenaza, castigo de Dios, Dios te castigará, reflejan la imagen que cada uno de nosotros tiene de Dios, incluso los que más nos decimos cristianos. Pero ¿se trata de un retrato fiel o de una caricatura de Dios? Jesús contesta en el Evangelio de hoy a esta cuestión y lo hace presentando 2 casos desconcertados para quienes enlazan el mal físico con el mal moral, los desastres con el pecado. Porque el primero se refiere a unos galileos que son sacrificados por Pilato precisamente estando ofreciendo un acto de culto a Dios. Entonces, ¿cómo les iba a castigar él? En el segundo se relata la suerte, como dicen algunos, la mala suerte, de unos judíos sobre los que se desplomó una torre sin que conste de su especial maldad. Entonces, ¿por qué los iba a castigar Dios? Y Jesús argumenta: es que estos hombres eran peores que todos los demás de la ciudad. ¿Por qué han de relacionar esos desastres con un castigo de Dios? Dios no se venga. Dios ha dado sus leyes a la naturaleza y su libertad al hombre. Y la naturaleza tiene unas limitaciones que se traducen en deficiencias y catástrofes. Y las edades
se asoman y dan la impresión o la mala voluntad de los hombres que lejos de corregir siempre las taras naturales, muchas veces las acentúan. No es que Dios esté allí para causar un terremoto o un derrumbe de una pared o declarar un incendio. Y la libertad humana es la causa de una cadena indefinida de males naturales que tienen como traducción otra de esas señales físicas. Ni siquiera podemos decir que Dios castiga el hombre con la condenación eterna. Si hay alguien condenado, es el mismo hombre el que se castiga a sí mismo como el mal uso de su libertad, que elige la separación persona del bien supremo. Dios no se venga. Dios es semejante y misericordioso a un padre y hace salir su sol sobre buenos y malos, y llueve sobre justos y sobre injustos. Puestos a atribuir a Dios el castigo temporal de los males y el premio terreno de los buenos, sería un absurdo el hecho constante de que muchos malvados se mantienen hollantes en la vida, mientras muchos hombres honrados, tal vez por su misma honradez, se hunden en la miseria o en el fracaso. Es verdad que existe una providencia de Dios encargada de velar por los suyos y de nivelar la balanza de las injusticias humanas, pero Dios escribe recto con líneas torcidas. Y solo con la lupa de la eternidad veremos el porqué y el para qué de la trama humana que aquí nos desconcierta. Dios no se venga. Dios hace al hombre responsable de sus actos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Cuando Jesús sentencia, si no se convierten, todos perecerán, quiere decir que si no cambiamos, todos hallaremos una muerte inesperada, imprevista, por mucho que vivamos, como lo hallaron los galileos del sacrificio y los judíos de la torre desplomada. Pero Él quiere nuestra conversión a una vida buena. Por eso nos expone la parábola de la higuera estéril como un estímulo a nuestra infecundidad para que nos decidamos a fructificar. Dios es paciente. Incluso deja pasar esos 3 años, símbolos de nuestras 3 edades, la niñez, la juventud y la madurez, sin castigarnos por no haber dado fruto en la vida. Pero siempre reclama los resultados positivos de nuestra presencia en su viña. Al menos habrá que darles en ese último año, la postrera edad, antes de que la muerte nos corte la vida. Hasta el final está Dios esperando, a ver si por fin nos decidimos a cultivar nuestra existencia para que demos buenos frutos antes de la batalla definitiva. Porque Dios no quiere la muerte de ningún pecador, sino que se convierta y viva. Convertíos, palabra que a veces entendemos mal. Conversión no es principalmente algo negativo. Convertirse es cambiar de mentalidad y de vida conforme a las directrices del Evangelio.
La sintonía del mensaje cristiano es el amor práctico a Dios y a los hombres. Por eso el Papa Francisco, en la convocatoria del año jubilar de la misericordia, nos invita a experimentar y vivir la ternura de la misericordia del Padre. Nos invita a tener la experiencia del abrazo paterno, de vivir convertidos, siempre algo nuevo, maravilloso y feliz. Por eso las obras de misericordia que tanto recomienda el Papa para este tiempo, no es simplemente para decir ya visité al enfermo, o ya visité al encarcelado, o ya vestí al desnudo, di comida al hambriento, vestí a la persona necesitada y me quedé tranquilo, calmé mi conciencia, calmé mi vida y pienso que eso es la conversión y la conversión a las obras de misericordia. No, el ejemplo más hermoso de cómo deben de vivir estas obras de misericordia es como decía la Madre Teresa de Calcuta: si yo recojo a este hombre de la basura, no es porque sea cristiano o no, es una persona. Y yo lo recojo y quiero que muera sabiendo que alguien lo amó, que se sienta amado y feliz, no importa lo que él haya sido, Dios sí lo sabe. Y la práctica de estas obras de misericordia nos olvidan a que nosotros nos quedemos a un lado, no seamos el centro, sino el centro sea el que necesita, el que le hace falta. Por eso, vestir, dar de comer, corregir al que se equivoca, enseñar al ignorante, hasta soportar al que nos hace la vida imposible, es buscando el bien de la otra persona, no un calmante para mi vida. Conviértanse, nos dice Jesús, porque los frutos que yo espero de ustedes son estos, los frutos de la paz, del bienestar, de la armonía, del amor al prójimo, y así estamos amando a Dios. Por eso esta palabra de Dios nos quita esa imagen equivocada de que Dios castiga. Dios te castigó o Dios te va a castigar. Dios no es eso, es una caricatura que nos hemos formado de Dios. Dios es la misericordia, Dios es el amor, la ternura, y se ha manifestado en toda su grandeza en la persona de su Hijo Jesucristo. Él es el rostro misericordioso del Padre, y Él busca en cada uno de nosotros los frutos que corresponden a nuestra vida, a nuestra edad, al momento que vivimos, en las circunstancias que nos encontramos. Por eso este domingo tenemos la tarea de, en primer lugar, de purificar en nuestra mente y en nuestro corazón la imagen que tengamos de Dios. No es un Dios como a veces lo expresamos. Y segundo, tenemos que descubrir a ese Dios bondad, a ese Dios amor, a ese Dios misericordia. Si lo descubrimos, lo vivimos, lo saboreamos, también lo vamos a compartir. Y ahí están las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Que empecemos pues a hacerlo y que este domingo nos acompañe lleno de luz con Jesucristo, el Maestro, el que quiere la salvación de todos. Feliz domingo y muchas gracias.